Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Y hoy nos visita María Guadalupe Araujo Barrados, quien es fisioterapeuta deportiva de deportistas de alto rendimiento. Bienvenida. Así es, doctor. Es un gusto para mí realmente estar aquí. ¿Cuándo decides tú ser fisioterapeuta? Porque ella se autodefine como una obsesionada de su profesión. Sí, me obsesiona mi profesión. Me gusta mucho que ella me haya hecho esa pregunta. Bueno, mi pasión por la fisioterapia comenzó desde pequeña, porque mi papá es amputado de ambas piernas. Wow. Sí, entonces desde muy pequeña lo vi en fisioterapia, en rehabilitación, he visto como esto y creo que de hecho por eso tengo tanta facilidad con la fisioterapia. ¿Y qué le pasó a tu papá? Disculpa que entre en sí, ese tema. No, tranquila. Mi papá antes de graduarse tenía como 20 años. Antes de graduarse iban al teatro donde iba a graduarse y hubo una gandola que estaba accidentada en el camino y el camión quedó justamente debajo de la gandola. Wow. Y mi papá, bueno, tuvo que amputarse. Y de hecho la amputación de mi papá fue progresiva. Porque al principio era un poquito más arriba de la rodilla y luego fue aumentando y es a nivel distal del fémur, que es más cortica. ¿Y qué edad tenías tú allí? Wow, yo no había nacido. Ah, no habías nacido. No había nacido. Qué interesante. Mi papá nunca se ha detenido por absolutamente nada. Y mi papá ha viajado al exterior, ha trabajado, de todo. A nosotros no nos ha faltado absolutamente nada. Y ver a tu papá así, ¿qué tipo de motivación te da hacia la vida? Me hace sentirme indetenible, doctor. Demasiado indetenible. Y de hecho, cuando hay personas que me dicen, oye, no puedo, sí puedes. Yo conozco el potencial humano, conozco el potencial del cuerpo. Claro que puedes. Es ilimitado. Solo que nosotros mismos a veces nos ilimitamos. Volvamos a la obsesión por la fisioterapia. Volvamos a la obsesión por la fisioterapia. Yo de pequeña siempre quería estudiar algo relacionado con el cuerpo humano. De hecho, veía caricaturas del cuerpo humano que me las ponía mi mamá. Entonces, cuando ya estoy saliendo del liceo, me dicen, mira, existe la carrera de fisioterapia, ¿te gustaría? Y yo, cuéntame, ¿de qué se trata? Y me dijeron, se trata del análisis del movimiento, de la evaluación, del diagnóstico de lesiones y sobre todo prevención. Y yo, esto es lo que yo voy a hacer. Y desde el primer momento, y de hecho por eso la carrera se me ha hecho tan fácil, se me hizo tan fácil aprender. Porque lo he visto desde siempre. Cuando hablas de evaluación y diagnóstico, por supuesto hablas de que hay una prevención. ¿Los deportistas de alto rendimiento son tan conscientes de ello o más bien tienen que jalarle las orejas muchas veces? Wow, depende del deporte, mi doctor. Porque hay deportes donde te permite tener ese tiempo de descanso relativo, porque yo no mando reposo en atletas. No lo mando en lo absoluto, a menos que sea casi una fractura. Ahí sí. De resto, no. Sin embargo, hay deportes que te permiten ese tiempo y hay deportes que no. ¿Cuáles no te lo permiten y cuáles sí? El béisbol no te lo permite, en lo absoluto. En lo absoluto. De hecho, hay uno de los chicos de la academia que fue a hacer un tryout con malestar. Entonces, es muy heavy. Es un deporte que, primero que nada, genera mucho dinero, genera mucho contacto, genera mucho poder. No puedes detenerte. Lo que se puede hacer es simplemente adaptar tu tratamiento, adaptar el protocolo para lo que te pide la asociación. Expliquemos un poquito la academia de béisbol en la que tú trabajas para que podamos generar un contexto a todos los que nos están viendo. Yo trabajo en una academia de béisbol donde los chicos están internados. Habemos 13, 14 chicos que están, algunos del interior, hay otros que son de aquí mismo de la zona y ellos no pueden salir. Entonces cuando yo asisto, yo voy y prevengo, les pregunto siempre cómo fue el día, si sintieron molestia, si se sienten apretados. La sensación de estar apretado es básicamente cuando tienes fatiga muscular o sientes que has hecho mucho ejercicio. Entonces ahí cuando se sienten apretados, que es lo que refieren ellos, yo les hago un recovery. El recovery consta de electricidad, movilidad y obstrucción vascular periférica, que es básicamente disminuir un poquito el riego sanguíneo, y por último hielo. Con eso mantenemos unos atletas bien sanos. ¿Tú consideras que la fisioterapia deportiva es personalizada? Sí, tiene que serlo, por supuesto. Tiene que ser personalizada y muy analizada. Si tú no analizas al atleta, si no analizas a lo que tienes al frente, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr en lo absoluto. ¿Cuál ha sido el reto más importante profesional que has tenido hasta ahora? Creo que manejar o saber lidiar, encontrar un equilibrio entre tu vida personal y la vida profesional. ¿Cómo es eso? Porque obviamente la fisioterapia te consume mucho tiempo. Yo hay veces donde llego a mi casa de trabajar a las 10, 11 de la noche. De trabajar literalmente. Entonces
encontrar ese equilibrio entre hacer mis actividades, hacer ejercicio, mantener una alimentación sana, básicamente ser yo persona y ser tan excelente y tan pulcro en mi trabajo es un poquito difícil de encontrar el equilibrio. Pero al final siempre uno lo logra. Siempre se piensa que los deportistas son atrevidos. De hecho, tú ves estos deportistas famosos que siempre les están poniendo novias y novios por allá. Sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo se maneja eso cuando tú estás haciendo esa serie de movimientos allí en fisioterapia con estos deportistas? Es muy común que pase eso, sobre todo en fisioterapia deportiva, sobre todo en mujeres, porque no hay muchas mujeres en el país. Y el deporte en Venezuela es un deporte rústico, es un deporte que está para disfrutar cuando tienes que disfrutar. Entre eso involucra mujeres. Entonces, obviamente hay que saber poner la línea para que no te tomen como parte de ese harén de mujeres, básicamente. Ah, porque tienen harén de mujeres. Sí, obviamente, todos los atletas tienen harén de mujeres. El que diga que no, pues se está engañando. Y más en béisbol. En béisbol es súper común. ¿En serio? Súper común. Pero ¿Qué deportistas de béisbol que me comentabas que ahora están en grandes ligas tú tuviste la oportunidad de tratar? Bueno, tuve la oportunidad de tratar a un pitcher llamado Kainer León. Él está actualmente con Dunedins de Toronto. Y está en clase A, que es que le falta como un tiempo para llegar a las grandes ligas, si Dios quiere. Y bueno, el tratamiento de él fue básicamente movilidad articular, movilidad de codo, movilidad escapular, movilidad de mano, inclusive movilidad de columna y cadera. Yo soy súper obsesiva con la movilidad. A todo el mundo lo tengo loco con la movilidad porque es lo que te previene en realidad. Cuando te hablas de movilidad, ¿podríamos dar un ejemplo en cámara de qué es la movilidad? Sí, claro, por supuesto. La movilidad es tú mover las articulaciones a un nivel funcional basado en lo que haces. Ejemplo, si el movimiento que yo estoy haciendo o el movimiento que yo hago en mi deporte es de rotación, obviamente tengo que hacer ejercicios de rotación. Por ejemplo, el más difícil, si lo quieren hacer en casa, seguirme, es acá. Este es muy difícil, hay mucha gente que piensa que es súper fácil. Ponemos una pierna adelante, aquí. Los brazos adelante, aquí estabilizamos y vamos a girar acá. Y la funcionalidad de esto, o lo importante de esto, es que tú tienes que girar y al mismo tiempo esto mantenerlo estirado. Si no lo estiras así y lo bajas así, pierdes el ejercicio. Y regresas acá y luego giras aquí. Esto es pura movilidad. Y luego regresas. Y si usted pudo notar, ahí... Se parece mucho a una posición de yoga. Sí, algo así. A mí me encanta el yoga. Me fascina hacer mucha movilidad de yoga porque me ha traído demasiados buenos resultados. Pero a veces la gente entiende o cree entender que el yoga tiene algo que ver con religión, etcétera, y no es así. Es simplemente un desarrollo espiritual. Pero son las preconcepciones Sí, muchas por veces supuesto. que no sabemos. Ahora, pero hablando de un retorno seguro al deporte después de una cirugía, Importante. ¿dónde importante. entra el fisioterapeuta en ese momento? Bueno, el fisio acompaña al atleta desde siempre. Desde que se lesiona, una vez el atleta siente una molestia, llaman al fisio. Una vez entra, te dice, te evalúa, te dice, bueno, puede ser esto, puede ser otro. Sacamos de una vez, estamos en cirugía inclusive. El fisio tiene que estar en cirugía para que vea qué es lo que están haciendo. Dentro de la cirugía. En caso de atletas de alto rendimiento, en caso, por ejemplo, de grandes ligas, tienes que estar ahí. Y una vez que sales, dependiendo de la instrucción del traumatólogo y dependiendo del tipo de lesión que hayas tenido. Por ejemplo, si es una artroplastia de cadera, que es el reemplazo de la articulación de la cadera, te pueden a caminar al rato. Después de que sales de cirugía, caminas de una vez. En cambio, en cirugías como, o inclusive procedimientos más sencillos, como la inyección de plasma en un ligamento colateral de codo, que es súper común los desgarros de ese ligamento en béisbol, pues te manda a inmovilizarte por 1 o 2 semanas. Y yo, ojo, yo tengo una relación amor-odio con los traumatólogos, porque todo lo quieren inmovilizar, o sea, yo no entiendo, ¿por qué quieren inmovilizar tanto todo? Porque, ¿qué pasa? El cuerpo genera un tejido de adherencia cuando te sales de cirugía, cuando sales de cualquier tipo de intervención, inclusive te mantienes inmovilizado y las adherencias se empiezan a formar. Entonces, si te mantienes inmovilizado por 2 semanas, ¿qué le vas a hacer a ese atleta? Lo vas a destruir. Lo vas a destruir por completo. Entonces, esa conciencia no se tiene aquí. Al menos aquí en Venezuela no. Son muy pocos. ¿Y en Estados Unidos o en esos países europeos donde tienen...? En Europa sí confío de que sea mucho más funcional, mucho más movilidad. De hecho, yo tengo una profesora que en los últimos años
ella nos impartió clases que daban en Europa, clases que daban en el Instituto de Mackenzie, que es un instituto europeo súper excelente para las lesiones o disfunciones de columna. ¿Tú crees que si los deportistas cuidaran su alimentación y siguieran unas reglas básicas de movilidad o mantener su cuerpo, podrían extender más sus carreras? Por supuesto, porque nosotros en fisioterapia tenemos un dicho: músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Articulación que no se mueve, articulación que se seca. Bien sea que tú practiques deporte o que no practiques. Hay músculos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo que no movemos, que no activamos. Y en eso te ayuda la fisioterapia. Para que el músculo principal no sea no reciba todo el cargo de ese movimiento, sino que también los músculos accesorios estén preparados y listos para poder actuar cuando lo necesites. Alguien que pudiera estar viéndonos en este momento a lo mejor se estará preguntando, bueno, pero yo no soy deportista de alto rendimiento, yo no soy una persona fitness, pero a mí me gusta hacer deporte, caminar, trotar, no sé, jugar pádel, por ejemplo. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que me da, en este caso, Guadalupe al respecto? Mira, mis recomendaciones van a ir desde una semana antes de que vayas a comenzar cualquier tipo de actividad nueva. Antes de comenzar cualquier actividad tienes que hacer ejercicios de movilidad, ejercicios de estiramientos en casa, tomar mucha agua, si se puede tomar vitaminas, para que el cuerpo esté preparado para eso. ¿Cómo podemos comenzar? Siempre la sobrecarga progresiva es el secreto de todo. Si se quiere trotar, comenzamos caminando, una vuelta, luego 2 vueltas, luego 3 y luego aumentamos hasta 7 vueltas. Se hace ese salto numérico. Y luego a partir de ahí sí puedes realizar cualquier actividad. Yo tengo una atleta ahorita que ella está empezando a jugar rugby. Entonces ella antes practicaba escalada. De escalada a rugby es mucho, tanto a nivel cardiovascular como a nivel muscular. Porque, por ejemplo, hay deportes que son concéntricos, excéntricos, explosivos. Okay. Expliquemos eso. Los concéntricos son los que necesita que tu músculo vayan del origen a la inserción hacia el vientre muscular. Como la escalada, que tienes que mantenerte aquí arriba por mucho tiempo. Ahí el músculo se activa. Los excéntricos son deportes como fútbol, béisbol, básquet. Y los explosivos son deportes de salto, que son donde tienes que tener mucha explosividad y mucha potencia para llegar a una cierta distancia. Ah, como el salto largo, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo catalogarías el básquetbol? Como un deporte excéntrico. Excéntrico. Y bueno, dependiendo de eso, tú tienes que saber también, porque dependiendo de eso generas diferentes lesiones, generas diferentes tipos de tratamiento y diferentes tipos de protocolo. En fisioterapia nos guiamos mucho por el protocolo que te enseña la universidad y al final de cuentas te das cuenta que no sirve para nada. ¿Cómo es eso? El 40% de lo que enseña la universidad no sirve para nada. Oye, si te están oyendo tus profesores, no sé qué dirán de esto. Ustedes saben que es así. Ustedes saben que es así. Yo los quiero, los amo, los adoro, pero es así. No puedes. En la universidad te dicen, para un protocolo de lesión vas a aplicar compresa húmeda caliente y electricidad. Y, ojo, eso depende del criterio de cada quien. Para mí la compresa húmeda caliente siento que no me sirve para nada. Lo que prefiero aplicar es hielo. Es mucho más rápido a nivel antiinflamatorio que el calor. El calor irrita los tejidos y hace que te duela más. Entonces para mí es inservible. Pero otros podrían opinar. Otros opinan diferente. Ojo, esta es mi área, que es el área traumatológica, el área deportiva. Pero hay casos de, por ejemplo, pacientes neurológicos. Sí aplicas calor porque necesitas que estimule un poquito el músculo, ¿ok? Pero igual yo no lo aplico porque los pacientes neurológicos tienen la percepción de la sensibilidad alterada. No te perciben tan bien si se están quemando. Entonces, para esos casos yo prefiero prevenirlo. Me comentabas algo bien interesante. Y era que en el caso de los implantes de mama, se hacía necesario hacer un tratamiento, digámoslo así, posterior a la cirugía. Y que en muchos casos, pues siempre es indicado por el cirujano, pero en muchos casos el paciente o la paciente en este caso, a veces por miedo al dolor no lo hace. Expliquemos un poquito por qué es necesario y qué tanto dolor y qué tanto el tener un dolor al inicio puede conllevar a que después no tengas unas consecuencias donde
se puede arrepentir la persona. Ok, yo tengo una relación interesante con el dolor porque el dolor es una percepción, netamente. Es una percepción de tu sistema nervioso avisándote que algo no está bien. Puede ser sensitiva, que es a nivel neurológico, puede ser de un daño real o puede ser por kinesiofobia, que es el miedo realmente al movimiento. ¿Qué pasa con los implantes mamarios? Tienes dolor real, porque obviamente acabas de salir de una cirugía. Entonces, muchos pacientes se limitan a hacer su rehabilitación como debe ser por el miedo al dolor. Sí, duele, pero tienes que hacerlo igual porque es para tu salud. Porque la prótesis se encapsula o empieza a generar tejido fibroso que no es contráctil, no es músculo, y empieza a generar así, empieza a generar nudo y empieza a generar un desastre. Es por eso que a veces hay tantos casos de tantas prótesis dolorosas o prótesis que están deformes. Hay una que se va hacia el este y otra hacia el oeste, entonces es horrible. Entonces, es preferible soportar un poquito de dolor para que luego tengas un resultado espectacular. ¿Y qué es lo que le aplicas en realidad? Bueno, primero obviamente se prepara a la paciente. Se le dice, te va a doler, es un dolor de este tipo. En una escala del 0 al 10, según Daniels, que es nuestra escala de valoración de dolor, yo podría considerar un 9 de 10. Oh, Considerando es bastante 10, dolor. Considerando 10 el mayor dolor de tu vida. Porque es un dolor donde tienes un implante adentro que la cicatriz está por dentro también. También tratamos las cicatrices porque hay casos donde las cicatrices se vuelven adheridas y empiezan a ser como grumosas y duele. Entonces básicamente todo es prevención. Y en el caso de cirugías a nivel del aparato respiratorio, por ejemplo, ¿cómo interviene el fisio en este caso? Bueno, esa no es un área que yo maneje tanto, porque eso también es una especialidad, pero los fisios nos encargamos básicamente de evaluar si el paciente tiene un nivel de saturación de oxígeno correcta, si tiene alterados los signos vitales, si tiene algún tipo de cianosis, porque ojo, nosotros como fisio evaluamos todo, inclusive la piel. La piel te dice mucho del estado de salud de una persona. Si una persona está cianótica, o hay pruebas que nosotros hacemos que es simplemente presión y deja marcados obviamente porque tiene bajos niveles de oxígeno en su cuerpo y puede ser causado por diversas razones. Entonces, es nuestra función o es nuestro trabajo investigar y averiguar cuál es la razón de esa específica. Porque una lesión en fútbol puede ser tipo, solamente sangras y convulsionas. Puedes pasar de 0 a 100 en cualquier momento, por eso el fisio tiene que estar muy pendiente. Nosotros como fisio deportivo hacemos un escáner de todos los chamos y estamos pendientes. Pero en cuanto a nivel de nariz, no puedes dejar al atleta libre tanto tiempo porque obviamente cerca de la nariz está el cerebro. Y el cerebro tiene su propia presión arterial. Entonces, si aquí hay un problema, aquí lo va a reflejar y la presión arterial puede subir. Sumándole eso de que está corriendo durante muchísimo tiempo, sumándole de que el músculo está haciendo un efecto, entonces sube más la tensión, por eso es delicado y uno tiene que saber todo eso. Mira, Guadalupe, yo no quiero terminar sin preguntarte qué vas a hacer tú para tener ese equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, porque a veces ser obsesivo con las cosas tiene sus consecuencias. Sí. Y dijiste una palabra, ella te lo dijo fuera de cámara, pero ustedes saben que yo no soy escaparate de nadie. Nada. Yo no soy escaparate de nadie. Ella dijo, soy obsesiva con el dinero. Explícame eso. Obsesiva con el dinero. ¿Cómo es eso obsesivo con el dinero? Me fascina hacer dinero con mi trabajo. Ajá. Me fascina. ¿Sabes lo gratificante que es para mí ayudar a las personas y que me recompensen por eso, económicamente? Es fascinante. ¿Y qué haces después con el dinero? Bueno, lo invierto en mí, en mis cosas que me gustan. Si me quiero comprar algo lindo me lo compro. Pago el gimnasio, apoyo en casa, ahorro. ¿Y así? ¿Y en novios? ¿Y novios? No, estamos hablando ahorita ya a nivel personal. y dije novios. Si yo digo, dije novios. Si digo con nombres, ese, ¿no? Con ese. No puedo porque es prestado. No, mentira. Mentira. No, yo estoy soltera, ¿oyeron? Soltera, pero me gustan los hombres de plata. Ah, sí. Pero entonces la obsesión no es solo en producir el dinero. También. La obsesión es conseguir un hombre con dinero. No, que el hombre que llegue a mi vida, mi hombre ideal, tiene que tener dinero. Ajá. Obvio, porque a mí me gusta el dinero. Entonces no puedo estar con una persona que no le guste lo mismo que me gusta a mí. Pero tú no crees eso entonces del amor a primera vista. Ah, sí, por supuesto. Pero el amor a primera vista, pero con dinero. No. Lo que pasa es que ya uno pasa... Eso es por etapas, doctor. Ah, sí. Cuéntame, Cuando ¿cómo uno es eso de la más etapa? joven, uno sí cree en el amor a primera
primera vista. Pero tú eres joven, ¿qué edad tienes tú? No se puede preguntarle a una mujer en la puede edad, decir. pero tú eres joven. No se puede decir. Si ¿Joven? me calculan mal la edad, les voy a cobrar más. No, mentira. No, mi doctor, yo creo mucho en el amor, en las energías, en la física, en la metafísica, todas esas cosas. Y pienso que a final de cuentas... Se dieron cuenta cómo torea, no dijo ni la edad, no dijo nada. No, yo soy inteligente. Y que yo estoy dirigiendo esto, ¿no? Pero sí, y una forma de encontrar mi equilibrio, yo medito mucho. Medito mucho, me conecto mucho con mi yo superior, con mi conciencia, con mi espíritu. Además, hago muchísimo ejercicio, me gusta compartir la forma en la que pienso y soy muy empática. ¿Qué haces tú personalmente de deporte? Yo voy al gimnasio. Antes practicaba voleibol, pero bueno, por temas de tendinopatías y elecciones tuve que elegir o la carrera o el voleibol. ¿Y tú crees en realidad lo que dice mucha gente? Que el bienestar y la longevidad pasa por tener un cuerpo altamente activo y ejercitado. Por supuesto, porque nuestros músculos son nuestra reserva, son nuestro seguro de vida. Porque el músculo, cuando tú lo entrenas, él empieza a reservar aminoácidos, que son los primeros que salen cuando nos enfermamos. Básicamente es tener una farmacia internamente, y las personas no lo saben. Entonces, por eso nos olvidamos de hacer ejercicio, pero en realidad es tan fundamental que nos puede alargar años de vida. Y yo siempre le hablo a mis pacientes a futuro. Ejemplo, cuando tengas 85 años, 30 y pico de años, las rodillas empiezan a molestar, la espalda comienza a molestar, las manos comienzan a molestar. Si tú no mantienes esos músculos fuertes, no vas a tener con qué sostener tu propio peso cuando seas una persona más grande, una persona adulta. Fíjate que yo fui al odontólogo hoy. Ok. Y entonces te ponen en una posición, yo le decía a él, pero ¿por qué la posición es tan inclinada hacia abajo, tu cabeza hacia abajo? Cuando su papá, que me trató a mí, mi tío me recuerdo que era sentado hace años. Ajá. Y yo le decía, pero ¿y por qué este cambio? Entonces, claro, lo vi sin la bata, porque tú sabes que como somos familia, la familia siempre se mete. Sí, por supuesto. Antes de que se vistiera, yo le veo que tiene es una especie de faja, no sé, algo así. Y le digo, pero ¿y tienes una faja? ¿Y qué te pasa? Me dice, no, que tú sabes, tengo 35 años de profesión y no sé qué, tal. Y entonces yo dije, hay algo que está pasando ahí con el ejercicio. O hay algo que está pasando ahí con la posición que él está colocando para trabajar, que probablemente no sea la más ergonómica, se diría. Por supuesto. Ergonómica a lo que está haciendo. Pero muchas veces hacemos eso sin ser odontólogo y sin ser nada. Tenemos malas posturas y esas malas posturas a la postre nos causan una serie de dolores. Sí. Las posturas mantenidas sin pausas activas te causan disfunciones mecánicas. Sin embargo, el cuerpo... Traduce eso en palabras de asentado. Básicamente que si estás chueco todo el tiempo, te vas a lastimar algo. Ajá. Básicamente. O sea, si estás en una mala posición, no estás bien sentada, no estás bien sentado, correcto. Te causan disfunciones entre la relación del músculo y el hueso y la articulación, que tiene que estar todo perfectamente relacionado y en movimiento. ¿Qué pasa también? Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Sea como sea, esto es movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Sigue siendo movimiento, que es lo importante, es que tú te mantengas siempre en movimiento. Porque yo he tenido pacientes odontólogos que efectivamente, de lo que sufren siempre los odontólogos es cabeza adelantada, que eso te causa tensión en cabeza y por eso piensas que tienes migrañas. Si tienes migrañas, a lo mejor no es migraña, sino una cabeza adelantada, que es básicamente, la cabeza normal debería ser así. Ojo, yo aquí estoy manteniendo la postura, estoy contrayendo. Pero usualmente las personas normales estamos así. Y la cabeza adelantada es hacia adelante, combinado con la barbilla hacia adentro. Las personas que son así usualmente roncan y no se dan cuenta. Entonces todos a sacar la mandíbula y a corregir la postura de la cabeza. Así es. Por eso yo siempre recomiendo, sí, haz tu trabajo, haz lo que tengas que hacer, mantén la postura que tengas que mantener, pero luego muévete. Muévete, hidrátate. Mueve esas articulaciones, porque si no, vamos a tener problemas. Bueno, Guadalupe, ¿hay algún mensaje que quieras darnos al terminar este podcast? Que tú digas, bueno, esta es mi clave maestra para que todos nos mantengamos en movimiento. La que acabo de mencionar, articulación que no se mueve, articulación que se seca. Y músculo que no se mueve, músculo que se atrofia. Recuérdenlo siempre. Quiere decir, al final, que el sedentarismo, señoras y señores, es uno de los grandes males de nuestro siglo XXI.
porque pasamos mucho tiempo delante de nuestros teléfonos, delante de nuestros televisores, delante de nuestras computadoras u ordenadores, dependiendo de dónde estás. Y siempre hay que tomar un break, un tiempo para levantarse, para establecer la movilidad. Exacto. Hay una recomendación que yo doy humildemente y que hago yo en mi vida. Cuando yo me despierto y me levanto de mi cama, lo primero que hago son ejercicios de respiración y de estiramiento. Eso tiene una razón fundamental, porque al tú realizar los ejercicios de estiramiento, entonces estás favoreciendo el mejor funcionamiento del sistema nervioso, está favoreciendo el mejor funcionamiento de nuestro sistema esquelético y anatómico, está favoreciendo al combinarlo con la respiración que mejore nuestro sistema cardiovascular y por supuesto neuronal y estemos más enfocados. Total, y que mejora completamente el ánimo. Así es. Todos salimos del gimnasio y a los 10 minutos ya nos sentimos felices. Empezamos a secretar hormonas de la felicidad. Así que el movimiento es felicidad, gente. Bueno, la mejor hormona de la felicidad, decía una sexóloga, para las mujeres era hacer el amor. Pero ese es tema de otro podcast. Y yo me despido de ustedes con mucho cariño. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.